Hola amigos, buenas noches. Nos toca la lectura 2334, febrero 2 de 1928. ¿Cómo debe suplir por quien no ha obrado en la unidad del fiat divino? Para quien no lo posee, su lenguaje es un lenguaje extraño, razón por la que hasta ahora no han hablado de ella. Quien no vive en la unidad recibe los efectos de la voluntad divina, no la vida de ella. Ejemplo del sol con la tierra. Estaba siguiendo mi giro en el Fiat Supremo y habiendo llegado al Edén, estaba diciendo entre mí: Jesús mío, hago mía la unidad de tu querer para suplir a aquella unidad que perdió mi padre Adán cuando se sustrajo de él, y para suplir a todos aquellos actos que no han hecho en la unidad de él todos sus descendientes. Pero mientras esto decía, pensaba entre mí: ¿y yo estoy en la unidad del fiat divino? Si no estoy, ¿cómo puedo suplir por los demás? Entonces mi decir termina en palabras, pero no en hechos. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: este pensamiento de Luisa es algo totalmente lógico, porque ¿cómo poder entrar? ¿Cómo poder llegar a este momento en el Edén y cómo poder suplir por toda la familia humana, porque todos somos descendientes de Adán? ¿Cómo poder llegar a suplir por todo lo que ellos no hicieron? Solamente en esta unidad, solamente entrando en esta luz interminable del fiat divino, en donde están todas sus obras, y solamente así podemos llegar a suplir por todos los demás. Si no, todo se queda en una simple ilusión, en un buen deseo, pero no en una realidad. Y entonces Jesús le dice: hija mía, cuando Adán pecó, sucedió la retirada de la unidad de mi voluntad por ambas partes. El hombre se retiró de ella y ella se retiró de él. Y con retirarse la mía, el hombre perdió mi unidad, todos sus méritos y los derechos que Dios le había dado al crearlo, porque él fue el verdadero desertor del reino de mi voluntad, y el desertor pierde todos los derechos y la posesión de sus mismos bienes. Ahora, así como mi voluntad se retiró del hombre, porque fue él el que se retiró primero, así puede de nuevo darse a quien, retirándose del querer humano, entra en su reino como nuevo conquistador de la unidad de mi fiat divino. Mucho más que entre tú y la divinidad ha habido un acuerdo, mi querer en hacerte el gran don de su unidad, llamándote al primer acto de la creación, y tú no solo a recibirlo, sino a hacerle el don de tu voluntad. Así que de ambas partes ha sido el intercambio, pero no en simples palabras. Ojo con esto. Dice, no en simples palabras, o sea, no es un deseo, no es algo que se queda en el aire como algo que tanto la criatura como Dios quisieran hacer, sino va a ser con hecho. Dice, sino con los hechos. Tan es verdad que la mía te está poniendo al día en lo que respecta al don grande que te ha hecho, a fin de que conozcas lo que posees, goces de sus bienes y apreciándolo lo consigas a la familia humana. Y tú,
habiendo hecho el don de tu voluntad, no quieres reconocerla más y sientes terror solo al recordarla. Si tuviéramos la conciencia clara de lo que la voluntad humana es, de lo que la voluntad humana hace, logra hacer, no tanto con nosotros, o sea, estamos de acuerdo, a nosotros nos quita todos estos dones, nos quita de la unidad del fiat divino, nos quita de la amistad con Dios. Esa es la parte menos, ¿cómo diríamos?, menos mala. Pero luego viene la parte de la ofensa, de este tremendo martirio a Jesús, martirio a la divina voluntad. O sea, la divina voluntad se ve exiliada de su punto de acción en la diestra de Dios. La finalidad de Dios era el estar, el que su voluntad repitiera su vida en nosotros. Pero con haberse separado de esta unidad, definitivamente esto le viene negado. Y junto con esto, el martirio, el sufrimiento tremendo de Jesús durante toda su vida, para restituirle a Dios la gloria, el amor que deberíamos de haberle dado, y restituir al hombre a su punto de origen. Dice, ahora es justo que hagas tu deber y suplas a aquella unidad perdida por el hombre desde que la mía hizo su retirada, retirándose en sus regiones celestiales. ¿No es tal vez dueña mi voluntad de darse de nuevo, con tal de que encuentre nuevamente a quien no quiere vivir más de su voluntad humana? Y además, tú debes saber que si mi voluntad no estuviera en ti, no habrías podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ti como un dialecto extraño, como una luz sin calor, como un alimento sin sustancia, y te habría sido difícil escribir acerca de ella para transmitirla a tus hermanos. Esto es algo que nos debe de servir como una señal de si la divina voluntad realmente estuviera en nosotros. Oigamos de nuevo lo que dice Jesús. Si mi voluntad no estuviera en ti, no habrías podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ti como un dialecto extraño, como una luz sin calor, como un alimento sin sustancia, y te habría sido difícil escribir acerca de ella para transmitirla. O sea, comprenderla. Esta palabra debemos tener mucho cuidado en el significado de ella, porque a veces pensamos que es simplemente entenderla. Bueno, es parte de lo que significa, pero el punto principal es contener, incluir en uno algo. O sea, yo para comprender necesito incluir en mí o contenerlo. Eso es comprender. Y esto se puede confundir con la palabra entender, porque entender es tener la idea clara de algo, saber algo con perfección, conocer, penetrar, pero no poseer, como es comprender. Todo esto es señal de que mi voluntad, dominándote en todo, se hace pensamiento en tu mente, palabra sobre tus labios, latido en tu corazón, maestro que sabe que su alumna comprende sus lecciones y ama escucharlo. Por eso era necesario hacerte el don de mi voluntad divina para darte la gracia necesaria
para hacerte conocer y transcribir todas las más bellas prerrogativas del reino de mi fiat divino. Y es también esta la razón por la que ninguno hasta ahora ha hablado largamente de mi voluntad para hacer comprender los mares inmensos de bien que contiene y que quiere y puede dar a las criaturas. A lo más se han dicho pocas palabras, y con palabras entrecortadas, como si no tuviesen qué decir acerca de mi fiat tan grande y extenso que contiene y abraza toda la eternidad. No poseyéndolo como don y cosa propia, para todos era como extraño el lenguaje para hablar de la importancia y de sus méritos infinitos. Si no la conocían a fondo, ¿cómo podían hablar de una voluntad divina que contiene tanto que no bastan todos los siglos para hablar de ella? Por eso sé atenta, hija mía, pues mientras navega su mar, toma siempre alguna cosa de nuevo para hacerla conocer a las generaciones humanas. Esto es exactamente lo que ha pasado en nosotros, lo que ha pasado en la Iglesia. Se habla de la voluntad de Dios, pero se habla como el acto volitivo de Dios. Ese acto donde Dios expresa lo que Él quiere y que la criatura tiene que llegar a desarrollarlo, a obedecerlo, a llevarlo a cabo. Pero no el poseer esta voluntad y mucho menos lo que esta voluntad contiene en sí misma, siendo el depósito de todos los actos de Dios. Por lo tanto, esta parte, solamente se conoce a través de estas revelaciones, de este momento en el que Jesús le da a Luisa esta oportunidad de poder poseerla para poder expresar todo lo que ella contiene y sobre todo vivirlo. Ese es el punto principal, vivirlo. Así que hasta ahora siempre se ha cumplido la divina voluntad, siempre se ha entendido y se ha llevado a cabo la divina voluntad como lo que Dios desea de nosotros y que nosotros tenemos que llevar a cabo para estar en sintonía o en armonía con Él. Pero nunca se había llegado a pensar en esta parte de decir, es que queremos que haya una unidad, que poseamos lo que ella posee, que tengamos este don inmenso de tener en nosotros esa posibilidad de repetir la vida de ella. Si después de esto estaba pensando en la unidad del fiat divino y decía entre mí, ¿cómo todos aquellos que han hecho el bien, tantas obras grandes, cómo podían hacerlas si no poseían su unidad? Y Jesús, siempre benigno, ha agregado, hija mía, todo el bien hecho hasta ahora por las criaturas ha sido hecho en virtud de los efectos de mi voluntad divina, porque no hay bien sin ella. Pero que hayan vivido totalmente y plenamente en su unidad, ninguno hasta ahora, solamente mi mamá reina, y por eso atrajo el gran prodigio de la encarnación del Verbo. Si esto fuese, la tierra habría regresado al estado del Edén, y además aquel que habría poseído la unidad de mi querer no habría podido ni contenerla ni resistir sin hablar de ella. Habría sido como si el sol se quisiera encerrar dentro de un vaso de cristal sin expandir sus rayos. ¿No habría más bien con su calor quebrado el vidrio para estar libre en expandir sus rayos? Poseer la unidad de mi fiat y no hablar de él
no expandir sus rayos, la belleza de sus conocimientos, le habría sido imposible. Se le rompería el corazón si no diese desahogo a manifestar en parte la plenitud de su luz y de los bienes de él. Así que el bien ha sido hecho en virtud de los efectos de él. Así que el bien ha sido hecho en virtud de los efectos de él, pero no de la posesión de él. Esto nos responde a todos esos cuestionamientos que se hacen acerca de la divina voluntad, de cómo es posible que todos los santos, todo lo que ha pasado, la humanidad, la familia humana, de bien, lo que se ha hecho de bien, las grandes obras, las grandes conquistas de los santos, y que no hayan vivido en la unidad de este fiel divino. Bueno, pues aquí está la respuesta. O sea, todo lo han hecho, todo ha sido realizado por los efectos de la divina voluntad, los efectos de esta unidad, pero no por haberla poseído. Esto sucede como le sucede al sol, que en virtud de los efectos que contiene su luz, hace germinar las plantas y hace producir tanto bien a la tierra. Parece que la tierra y los efectos del sol trabajan juntos para producir plantas, frutos y flores a las criaturas, pero la tierra no se eleva en la esfera del sol. Si esto hiciera, el sol tendría tanta fuerza de quitar su parte oscura y todos sus átomos de polvo los convertiría en luz, y la tierra se volvería sol. Pero como la tierra no se eleva, ni la esfera del sol desciende en lo bajo, la tierra permanece tierra y el sol no la transforma en él. Parece que el uno y la otra se miran de lejos, se ayudan y trabajan juntos por medio de los efectos de la luz que de la altura de su esfera expande sobre la tierra. Y si bien recibe tantos admirables efectos, produce las más bellas flores, pero hay una gran distancia entre la tierra y el sol. No se asemejan entre ellos, ni la vida de uno se vuelve vida de la otra, y por eso la tierra no sabe hablar del sol, ni decir todos los efectos que contiene, ni cuánto calor y luz posee. Así se encuentra la criatura que no posee la unidad de mi voluntad. No se eleva en su esfera altísima para llegar a ser sol, ni mi sol divino desciende para formar la vida de ella, pero queriendo hacer el bien se mueve en torno a su luz y ella comunica los efectos para hacer germinar el bien que quiere, porque mi fiat no se niega a ninguno. Más bien, con su luz despierta la naturaleza humana para hacerla reverdecer y hacerla producir frutos de obras buenas. Bueno, pues aquí está el ejemplo que pone Jesús. En este ejemplo está la explicación exacta de el cómo se llevó a cabo las grandes obras que los grandes santos han hecho, pero que no, vuelvo a repetir, que no han logrado poseer la unidad de la luz del fiat divino, que no han llegado a comprender a esta voluntad. (23:35) febrero 5 de 1920. Promesas en el Edén del futuro Redentor. Promesa solemne en el Padre Nuestro del reino de la divina voluntad. ¿Cómo Dios se siente repetir la alegría de la creación?
Mi pobre mente se siente como fija en el fiat supremo y me siento como una pequeña niña que, como le agradan las bellas lecciones de su amada maestra, gira siempre en torno a ella, haciéndole miles de preguntas para tener el placer de oírla hablar y aprender otras lecciones más bellas. Y mientras la maestra habla, ella se está con la boca abierta escuchándola. Tantas son las bellas sorpresas que le hace de sus lecciones. Así soy yo, una pequeña niña que me pongo en torno a la luz de la divina voluntad, más que maestra, porque quiero tomar su vida de las bellas lecciones que da a mi pequeña alma. Y ella, porque soy pequeña, se complace en contentarme, dándome tales sorpresas de lecciones divinas jamás pensadas por mí. Entonces, mientras pensaba en el reino de la divina voluntad y me parecía difícil su reinar sobre la tierra, mi amado Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho, bueno, esto que pensaba Luisa en el año de 1928, de lo que parecía difícil que se estableciera este reino, y pues debido a las condiciones de las personas, a toda esa libertad, a toda esa actuar de la voluntad humana que cada vez se iba alejando más y más y más de su creador. ¿Qué diríamos nosotros ahora? O sea, en 1928 era, yo diría, juego de niños, el mal que había en el mundo. Y ahora ese mal es inmenso en comparación con aquel en donde se ha llegado a negar todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha revelado. Hemos cambiado, hemos tergiversado todo el mensaje de Dios. Hemos quitado la unidad en todo lo que Dios ha hecho. Hemos volteado totalmente la creación de Dios y hemos llegado a desconocerlo a Él como creador. Hemos llegado a desconocer nuestra propia naturaleza. Ahora ya no somos lo que Dios ha creado, sino debemos ser lo que nosotros queremos ser. Y eso lo tomamos como algo bueno, como algo totalmente normal. Y estamos en un tremendo desacuerdo con Dios. Y lógico, pensar en que se establezca el reino de la divina voluntad en este mundo es algo que resulta muy, muy difícil de poderlo, pues, conceptuarlo. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús le dice respecto a esto. Y le dice, hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo hice otra promesa más, una promesa solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad, y que, rogado por mí, no me habría negado nada, mucho más que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre,
Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra. La enseñé a mis apóstoles a fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Así que en el Padre Nuestro encontramos no solo en la petición, esa petición en que hemos pensado que estamos pidiendo el reino, sino que encontramos la promesa solemne de Jesús de este reino. O sea, no es una petición sujeta a ver si se acepta o no, sino es la promesa cierta del Hijo de Dios, de Jesús, del hombre Dios, donde está afirmando que vendrá su reino. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo en la misma voluntad divina, que es la misma voluntad de Dios, y que está pidiendo lo que Dios quiere. Por lo tanto, en términos generales, estamos seguros de que esto se llevará a cabo. Y ahora esa seguridad se ha convertido en una realidad a través de Luisa, porque en Luisa es en donde se ha cumplido toda esta grandeza, porque en ella está ya establecido el reino en las personas salidas del pecado original. O sea, ya no es una cosa a futuro, ya es una realidad. Y ahora solamente nos queda el expandir este reino, el hacer que se difunda por las demás criaturas, y este trabajo nos toca a nosotros. O sea, el trabajo de fundarlo, de establecerlo en una persona y de que Dios lo aceptara darlo, y todo eso era el trabajo de Dios a través de una criatura, una sola criatura, que es Luisa. Tanto la parte divina que estaba establecida, que así debería de ser, como la parte humana que debería de aceptar totalmente las condiciones para que esto se llevara a cabo, ya está realizado. Ahora, ¿qué falta? Que nosotros nos dispongamos a vivir esto, que nosotros lleguemos a ese punto de aceptar, quitar todo lo nuestro, para que este reino se pueda transmitir a cada uno de nosotros. Dice, promesa más cierta y solemne no podía hacer. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Mi mismo rogar al Padre Celestial, venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra el reino de mi voluntad no era establecido en medio de las criaturas. De otra manera habría dicho, Padre mío, se ha confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra, y nuestra voluntad domine y reine. En cambio dije, venga. Esto significaba que debe venir, y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor. Porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre Nuestro. Y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete, mucho más que el todo fue preparado por mí. No se requería otra cosa que las manifestaciones de mi reino, y lo estoy haciendo. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi fiat sean solo para darte una simple noticia? No, no. Es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano
y que conozcan sus bellas prerrogativas, a fin de que todos amen, suspiren entrar a vivir en un reino tan santo, pleno de felicidad y de todos los bienes. Así que lo que a ti te parece difícil, para la potencia de nuestro Fiat es fácil, porque Él sabe quitar todas las dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. Bueno, con esto tenemos ya esta seguridad, como dijimos, y que ahora, ya es una realidad, ya no es algo futuro. Algo que vale la pena puntualizar un poco es, todos habíamos rezado el Padre Nuestro sin tener realmente una noción exacta de lo que estábamos pidiendo. Sabíamos que estábamos pidiendo el reino, pero ¿qué reino? No lo asociábamos con la siguiente frase, de hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Pensábamos que eran dos peticiones distintas, la venida del reino de Dios y que se cumpliera la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. O sea, le aplicábamos esta cualidad de obedecer lo que Dios quería y que todo se hiciera tal y como Él quería. Y que esto pensábamos que en el cielo se vive de esa manera, cumpliendo la voluntad de Dios, pero no poseyéndola en sí mismo. Y por eso es que no hemos conservado prácticamente la originalidad del Padre Nuestro, porque en el momento en el que se dice como en el cielo, así en la tierra, el cómo nos indica exactamente qué es lo que se está diciendo. O sea, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. No es como se ha querido entender, de que se cumple aquí igual que se cumple allá. No, sino en el cómo. Y al momento, ese cómo es el vivir poseyendo esta voluntad y llevándola a cabo, haciendo sus propias obras en la criatura. Así que tenemos esta solemne promesa. Y ahora ya tenemos esta realidad del Padre Nuestro y simplemente ahora vamos a continuar rezándolo, pero sabiendo exactamente el significado de esto. Y en el fondo de nuestra alma, primero agradeciendo el que ya esté establecido en la tierra y segundo, que estamos deseosos de que se establezca ahora en nosotros y de que se expanda por todo el mundo. Esto es lo que debemos ahora tener en mente cuando recemos el Padre Nuestro. Después, estaba según mi costumbre haciendo mi giro en el eterno Fiat y girando por toda la creación, llevaba todas las obras ante la divinidad para darle el más bello homenaje y la gran gloria de todas las obras de ellas. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí, ¿pero cuál es la gloria que doy a mi Creador con llevarle todas sus obras? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, haciendo esto, nos traes la alegría de nuestras obras cumplidas, porque antes de crear la creación, estaban dentro de nosotros como en depósito en nuestra voluntad, y no teníamos la gloria, la alegría de ver nuestras obras fuera de nosotros, formadas y cumplidas fuera de nosotros. De modo que nuestras obras fueron formadas cuando fue creada la creación, y quien gira en medio a ellas las mira y quiere reunirlas todas juntas en torno a nosotros y decirnos,
cómo son bellas vuestras obras, perfectas y santas. Su armonía, el orden perfecto, dicen quién eres tú y narran vuestra gloria. Nosotros nos sentimos repetir la alegría, la gloria, como si estuviéramos de nuevo extendiendo el cielo, formando el sol y todas nuestras obras. Así que la creación está siempre en acto y como hablante por medio de la pequeña hija de nuestro querer. Todas las obras de Dios, su finalidad era exactamente esta, el que las criaturas, porque la finalidad no era la creación externa, la creación material, sino que el punto final era que el hombre, que el ser humano llegara a vivir de la divina voluntad. Ese era el punto final. Por lo tanto, la obra cumplida de Dios es el hombre viviendo en la divina voluntad. Y eso es lo que le da una realidad, lo que le da una gloria a todo lo que Dios ha hecho. Y ese punto final sería como el séptimo día narrado en el Génesis, que es el punto en donde Dios ve todo lo hecho, todo es bueno, todo es maravilloso, y ahora cumplida, terminada su obra, ahora Él reposa. ¿Y cómo puede llegar a reposar si su obra no está totalmente terminada? Puesto que nosotros somos la obra terminada de Él cuando lleguemos a vivir en la divina voluntad. Por eso es que Dios hasta ahora no ha terminado la creación. Dios está empeñado en seguir trabajando para seguir llevando a la humanidad poco a poco hasta llegar a este punto, a este reino. Y esto se lleva a cabo a través de Luisa. Continúa Jesús y dice: esto puede sucederte también a ti. Si tú tuvieras en tu voluntad decidido hacer tantas bellas obras, tú no gozas, pero tu alegría empieza cuando ves las obras cumplidas. Y si una persona amándote frecuentemente te las pusiera alrededor para decirte, mira cómo son bellas tus obras, ¿no te sentirías gloriosa y repetir la alegría cuando las terminaste? Así soy yo. Las repeticiones forman mis más bellas sorpresas. Hasta luego, amigos.